Existen casas que parecen imposibles, construidas sobre acantilados verticales, ocultas dentro de montañas o situadas en lugares donde la naturaleza amenaza constantemente la vida humana. Estos lugares extraordinarios desafían todo lo que imaginamos acerca de lo que debe ser un hogar. Desde pueblos aislados en los bordes de los acantilados hasta asentamientos remotos que enfrentan lluvias incesantes, frío extremo y desiertos abrasadores, cada ubicación narra una historia notable de supervivencia y resistencia. Acompáñanos mientras descubrimos las moradas más peligrosas del planeta, donde cada techo demuestra que la humanidad puede vivir casi en cualquier rincón de la Tierra. Yanjin, en el corazón de China, se encuentra aprisionada entre dos inmensas murallas rocosas que la rodean como una caja de piedra. La ciudad parece una delgada franja de hormigón, lo que la convierte en uno de los lugares urbanos más estrechos del planeta, una urbe comprimida casi hasta el punto de desaparecer bajo la presión del entorno. Toda la población se extiende a lo largo de la ribera del río, y en su punto más estrecho la anchura no supera los 30 metros, creando la impresión de un corredor apretado dentro de una grieta montañosa. Esta estrechez se ve acentuada por las frecuentes inundaciones que amenazan con engullir la zona entera, pues el cauce del río a veces se desborda con fuerza devastadora. Los edificios altos que se alzan en Yanjin deben apoyarse sobre pilares de hormigón reforzado, clavados directamente en el lecho del río, de modo que los bloques de apartamentos quedan suspendidos sobre la corriente impetuosa que fluye bajo ellos. La escasez extrema de espacio obliga a que la ciudad cuente prácticamente con una sola vía principal. Las viviendas, los ferrocarriles y los caminos comparten esa estrecha franja de tierra, superpuestos capa tras capa por pura necesidad. La disposición vertical y la convivencia estrecha de los diferentes usos crean un paisaje urbano tan singular que resulta difícil de imaginar fuera de la realidad. El nombre de la localidad, que se traduce como Cruce de Sal, recuerda su pasado como punto comercial crucial en la ruta sur de la antigua Ruta de la Seda. En aquellos tiempos, caravanas cargadas de mercancías cruzaban por ese mismo estrecho paso, convirtiendo al pueblo en un punto de encuentro para mercaderes que venían de tierras lejanas. La historia de intercambio y tránsito ha dejado huellas en la arquitectura y en la cultura de los habitantes, quienes todavía sienten la resonancia de aquellos viajeros en cada rincón de la ciudad. Los residentes han aprendido a organizar sus rutinas alrededor del ritmo del río, instalando sistemas de drenaje ingeniosos y adaptando sus hogares para resistir el constante vaivén del agua. Las escaleras de madera que conectan los pisos superiores con el nivel del río son un elemento cotidiano, y los hados se concentran en los espacios más amplios, aprovechando cada centímetro disponible. A pesar de la limitación espacial, la comunidad mantiene una vida vibrante, con festividades que se celebran en las estrechas plazas y tradiciones que se transmiten de generación en generación. Cuando las nubes bajas se deslizan entre los edificios y las paredes de los acantilados, la atmósfera se vuelve misteriosa, como si la escena perteneciera a una película de fantasía que de repente cobra vida. La luz tenue que se cuela entre las grietas crea sombras alargadas, y el sonido del agua que golpea los pilares refuerza la sensación de estar atrapado en un mundo suspendido entre la tierra y el río. Cada paso que se da en Yanjin es una experiencia que combina la precariedad de la vida cotidiana con la majestuosidad de un paisaje que parece haber sido esculpido por la mano del tiempo. Guadix, España. A lo largo de colinas rojizas quemadas por el sol, miles de chimeneas blancas se alzan como los últimos signos de una ciudad que se enterró bajo la tierra, como si todo un poblado hubiera decidido desaparecer bajo la superficie. Guadix se sitúa en un valle rodeado de crestas de arcilla y roca fuertemente erosionadas, que forman pliegues abruptos en el terreno y crean un paisaje rojo incandescente que cambia de tonalidad según la luz del día. La mayoría de las viviendas fueron excavadas a partir del siglo XV, pero en su interior no son oscuras ni anticuadas. Más de 2.000 casas subterráneas continúan ofreciendo todas las comodidades modernas, con suministro eléctrico, fontanería y muebles como cualquier hogar ordinario en la superficie. Los residentes disfrutan de una vida cotidiana que combina la tradición milenaria con la tecnología contemporánea, conectando sus hogares subterráneos a la red eléctrica nacional y utilizando sistemas de saneamiento modernos que garantizan agua corriente en cada vivienda.
Las fachadas y las chimeneas, pintadas de un blanco brillante, no solo buscan la estética, sino también desinfectar las superficies y reflejar la luz solar, ayudando a que el distrito de Cuevas permanezca más fresco durante los largos veranos. El contraste entre la superficie desértica y el interior fresco crea una sensación única de refugio. Los gruesos muros de arcilla bloquean el ruido exterior y mantienen la temperatura interior constante entre 18 y 20 grados Celsius, incluso cuando el clima exterior se vuelve severo e implacable. El sonido del viento que roza las crestas de arcilla se amortigua al penetrar los muros, proporcionando un silencio casi total que favorece el descanso. Aproximadamente la mitad de los habitantes vive bajo tierra en simples hogares caverna, mientras que el corazón del poblado está dominado por la Catedral de Guadix, una imponente construcción erigida sobre el sitio de una antigua mezquita y que combina estilos gótico, renacentista y barroco en una sola estructura sorprendente. Las chimeneas blancas, además de su función práctica, se convierten en faros visuales que guían a los visitantes a través del laberinto de cuevas, mientras la arquitectura de la catedral, con sus arcos apuntados, sus columnas renacentistas y sus ornamentaciones barrocas, refleja la historia de capas sucesivas que la ciudad ha vivido. Yunmujai, en China, flota sobre un mar de nubes y se asemeja a una aldea de piedra suspendida en lo alto de una montaña que alcanza aproximadamente 1.200 metros de altura, como si fuera una isla misteriosa aislada del resto del mundo. Su superficie abarca apenas unos 2,6 kilómetros cuadrados, pero está rodeada por acantilados que descienden casi 490 metros, creando la impresión de una fortaleza natural prácticamente inexpugnable para cualquier fuerza invasora. Para llegar a este enclave, los visitantes deben seguir un único sendero estrecho, tallado en la roca con miles de escalones de piedra que serpentean por la ladera. En varios tramos, el paso se reduce a apenas 60 centímetros de ancho, un filo tan delgado que separa la montaña de la inmensidad del aire abierto. El nombre Yunmujai proviene de una antigua leyenda en la que los defensores arrojaban peces frescos al abismo para engañar a las tropas enemigas, haciéndoles creer que dentro de la fortaleza aún había abundancia de alimentos. Más de 100 estructuras se erigieron utilizando piedra caliza verde mediante técnicas tradicionales de gran maestría, sin emplear ni un solo clavo de hierro, y aún así han permanecido en pie durante siglos. Las raíces de árboles milenarios envuelven muros de aproximadamente 1,5 metros de grosor, mientras que tanques de agua tallados directamente en la roca otorgan al lugar una atmósfera de museo viviente que narra la lucha por la supervivencia a través del tiempo, permaneciendo intacto y ajeno al mundo moderno que se extiende bajo sus pies. El Palacio Cixia, situado en China, adquiere una atmósfera casi onírica cuando el sol se pone y sus rayos atraviesan las nubes, dejando caer un tenue resplandor púrpura sobre los tejados curvos. Esa luz hace que todo el complejo parezca suspendido en el cielo, y es precisamente esa visión la que inspiró el nombre misterioso de Cixia. El templo taoísta se erige a una altitud aproximada de 2.440 metros sobre el nivel del mar, y no solo se aferra al borde del precipicio, sino que también está tallado profundamente en la roca, creando un recinto sagrado tallado directamente en la ladera de la montaña. Su arquitectura de madera emplea el tradicional sistema Dougong, un entramado de vigas y columnas entrelazadas que distribuye el peso de los techos y permite que la construcción perdure durante siglos, mientras reluce contra la tierra rojiza, rica en óxido de hierro, que tiñe el paisaje de un tono casi sangre. Resulta aún más asombroso que miles de toneladas de piedra, madera y tejas de techo hayan sido transportadas hasta esa altura únicamente mediante la fuerza humana y simples sistemas de poleas, sin la intervención de maquinaria moderna. Cada bloque fue arrastrado, levantado y colocado con un esfuerzo titánico que refleja la devoción de los constructores. La única ruta de acceso consiste en un camino de aproximadamente 6,4 kilómetros de longitud, con 49 curvas cerradas en forma de U que serpentean peligrosamente alrededor del costado de la montaña. Cada giro se vuelve más precario que el anterior, obligando a los viajeros a mantener la mirada fija y el corazón firme mientras avanzan por la estrecha calzada. Desde el balcón de madera que sobresale en lo alto, la vista se abre a valles rojos que se extienden como olas de fuego bajo las nubes, creando una escena de belleza feroz e irreal.
El contraste entre el cielo iluminado y la tierra ardiente genera una sensación de aislamiento total, como si el lugar fuera un mundo propio de adoración, suspendido entre la majestuosidad de la naturaleza y la delicada fragilidad de la arquitectura humana. Cada elemento, desde la luz púrpura del atardecer hasta el sonido del viento que recorre las paredes talladas, contribuye a un ambiente de misterio y reverencia que envuelve a todo aquel que logra alcanzar la cima. Hoa Bac, Vietnam. Rodeado por un frondoso bosque de montañas verdes, este remoto pueblo parece haber sido tallado enteramente en piedra, ya que tanto las viviendas como los senderos comparten el mismo tono gris frío que parece filtrarse e impregnar cada rincón del entorno. Las primeras casas se levantaron entre 1594 y 1677, periodo en el que los gobernantes de la dinastía Mac se retiraron a las alturas montañosas y convirtieron este lugar en una base defensiva frente a sus adversarios. Para el pueblo Thai, la piedra no constituye únicamente un material de construcción, sino también la encarnación de un espíritu guardián. Por eso cada vivienda porta la creencia de que protege a sus habitantes del peligro y de la mala suerte. Las paredes alcanzan un grosor que varía entre 600 milímetros y 900 milímetros, y gran parte de los muros fueron apilados completamente a mano, sin emplear cemento, lo que ha permitido que estas estructuras resistan durante siglos, tanto al viento como a la lluvia, sin perder su solidez. Cada casa dispone de 2 niveles diferenciados. La planta baja sirve de refugio para los animales y para almacenar herramientas, mientras que la planta alta está destinada a la vida cotidiana de las familias, lo que genera un efecto natural de refrigeración durante el verano y de retención de calor en el invierno, sin necesidad de aislamientos modernos. Cuando el musgo cubre las paredes de piedra y los senderos del pueblo brillan tras una lluvia, toda la aldea adquiere una atmósfera de silencio, antigüedad y misterio profundo, como si el propio tiempo fluyera de manera más lenta y pausada en ese rincón aislado del mundo. Van, la aldea flotante de Vietnam, se despliega como una brillante pincelada en medio de una bahía de intenso azul. Este antiguo pueblo pesquero constituye una singular ciudad acuática rodeada por gigantescas paredes de piedra caliza que emergen directamente del mar. Las paredes de piedra caliza se alzan como barreras impenetrables, creando un entorno protegido que amortigua cualquier oleaje violento. Cordilleras montañosas imponentes forman una cuenca natural que bloquea los vientos fuertes y las tormentas, manteniendo el agua a una profundidad de entre 5 y 10 metros y tan serena como un espejo durante la mayor parte del año. La bahía profunda, de tonalidad azul intenso, actúa como un espejo que refleja la luz del amanecer y del atardecer, intensificando la atmósfera mística del lugar. Cientos de casas flotantes de colores vibrantes, pintadas en tonalidades rojas, verdes y amarillas, están unidas por cuerdas y pequeños puentes de madera, creando un laberinto viviente que serpentea entre pilares de piedra dramáticos, como guardianes silenciosos del asentamiento. Cada puente de madera, construido con técnicas transmitidas de generación en generación, vibra ligeramente bajo el paso, recordando la historia milenaria del pueblo. En este entorno, los niños aprenden a remar pequeñas embarcaciones antes siquiera de caminar con soltura, y las aulas flotantes, verdaderos templos del conocimiento, han dejado resonar el sonido de lecciones de lectura mezclado con el suave murmullo de las olas durante siglos. Los habitantes subsisten de manera sostenible porque el ecosistema se extiende justo bajo sus suelos, donde cientos de especies de peces y corales encuentran refugio en las aguas claras de tonalidad esmeralda que rodean la aldea. Cuando el sol se oculta tras las cumbres, todo el poblado resplandece como una ciudad dorada sobre el agua, aislado por completo del bullicioso mundo exterior que yace más allá de su apacible bahía. Alhambra, Omán. Surgiendo del suelo como un oasis épico, este pueblo de 400 años de antigüedad se erige como una obra maestra modelada casi en su totalidad a partir de barro rojo y paja, construido capa tras capa a lo largo de generaciones. Las casas de ladrillo de barro se elevan entre 2 y 3 niveles, con muros de aproximadamente 0,6 metros de grosor, lo que permite que el interior mantenga una temperatura entre 10 y 15 grados centígrados más fresca que el exterior, incluso bajo el implacable sol del desierto que arde sobre la zona. El entorno genera un contraste intenso entre el tono rojizo del barro
el verde esmeralda de los palmerales y las imponentes montañas de tono gris plateado que se alzan detrás de la aldea. Para asegurar la supervivencia de toda la comunidad, las generaciones anteriores construyeron el sistema de Falaj, una ingeniosa red que transporta agua desde manantiales subterráneos en las montañas hacia el pueblo, empleando únicamente la pendiente natural y la fuerza de la gravedad. Entre las casas compactas se entrelazan estrechas callejuelas sombreadas donde la luz solar apenas logra tocar el suelo, incluso al mediodía, creando un raro refugio de frescura en medio del calor abrasador del desierto. Los residentes actuales continúan utilizando las mismas técnicas tradicionales para mantener sus hogares frescos, aprovechando la masa térmica del barro y la sombra que brinda la disposición de los edificios. El sonido del agua que recorre los canales del Falaj se oye como un murmullo constante, recordando a los ancestros que tallaron los caminos hace siglos. Los palmerales, además de aportar una tonalidad verde brillante, proveen sombra y frutos que han sustentado a la población a lo largo de los años. Una parte del asentamiento ha sido abandonada y lentamente se funde de nuevo en la tierra, mientras que el resto sigue habitado, haciendo que el pasado y el presente parezcan coexistir lado a lado dentro de los mismos muros. El paisaje circundante, con montañas que parecen de plata, refuerza la atmósfera de misterio que envuelve a Alhambra. Mausin Ram, en la India, no se asemeja a una simple aldea bañada por la lluvia. Es un territorio donde el agua domina prácticamente cada aspecto de la existencia cotidiana. La precipitación anual promedio alcanza aproximadamente 1.186 centímetros, lo que convierte a este rincón del planeta en el lugar más húmedo conocido por la humanidad. Las nubes cargadas de humedad son empujadas hacia arriba por las colinas Khasi, donde se enfrían y condensan una y otra vez, descargando una lluvia interminable sobre la tierra subyacente. Como consecuencia, los muros de piedra, los techos y los troncos de los árboles quedan cubiertos por un espeso manto de musgo, mientras el verde de los helechos, la hierba y las orquídeas silvestres adquiere una intensidad tan profunda que parece casi real bajo el cielo grisáceo. Los puentes vivientes, formados por raíces de árboles de caucho que crecen durante varias décadas, representan una solución ecológica singular. Permiten a los habitantes cruzar corrientes de agua poderosas que, de otro modo, aislarían a los pueblos entre sí. El constante sonido de la lluvia se funde con el murmullo de los ríos y el susurro de las hojas, creando una atmósfera casi mística que envuelve a los residentes. Las viviendas tradicionales, construidas con materiales locales, están diseñadas para canalizar el agua de manera eficiente, evitando inundaciones internas. La biodiversidad del lugar, rica en especies de orquídeas y helechos que prosperan en la humedad extrema, refuerza la imagen de un ecosistema que ha aprendido a abrazar la abundancia de agua. Por ello, Mausin Ram no solo es una tierra de lluvia perpetua, sino también un testimonio de cómo la gente puede crear belleza y resistencia dentro de un entorno prácticamente gobernado por el agua, transformando una dificultad extrema en una forma de vida. Monsanto, situado en el norte de Portugal, se levanta sobre una colina granítica que alcanza una altura aproximada de 760 metros sobre el nivel del mar. El paisaje del pueblo parece haber sido tallado directamente en la propia ladera de la montaña, de manera que enormes bloques de piedra, cuyas masas superan los 200 toneladas, se convierten en parte esencial de las estructuras habitacionales. En lugar de fracturar la roca para abrir espacio, los habitantes, a lo largo de varios siglos de ocupación, aprendieron a erigir sus casas alrededor de los monolitos o a encajarlas cuidadosamente en grietas naturales, logrando que la aldea y la montaña se amalgamen en una única forma orgánica. Algunas de esas rocas sirven como techos, suspendidas sobre las viviendas con un peso que supera los 200 toneladas, creando una impresión a la vez extraña y asombrosa en cualquier visitante que descubra el sitio por primera vez. Debido a esta integración singular, las calles no siguen trazos rectos, conforman un laberinto de escaleras de piedra, callejones estrechos y muros graníticos, donde ciertos pasajes resultan tan angostos que solo permiten el paso de una persona a la vez. La arquitectura extraordinaria no es el único rasgo distintivo de Monsanto. Cada mes de mayo, los aldeanos arrojan macetas de barro rebosantes de flores desde las rocas, recreando una antigua leyenda que narra cómo se logró engañar a un ejército enemigo mediante un ingenioso truco.
Los viajeros que se adentran en sus callejuelas sienten una atmósfera de misterio, donde el eco de sus pasos resuena entre los muros de granito y la sombra de los techos colgantes. La interacción entre la piedra y la vida cotidiana crea una sensación de atemporalidad, como si el tiempo hubiera quedado atrapado entre los pliegues de la montaña. Además, la celebración de Mayo no solo simboliza la memoria de la leyenda, sino que también refuerza el vínculo comunitario, pues cada familia participa en el lanzamiento de las macetas, convirtiendo el acto en un ritual colectivo que refuerza la identidad del pueblo. Esa forma de vida, casi intacta y esculpida en piedra, fue la causa principal por la que en el año 1938 el pueblo recibió el honor de ser considerado la aldea más portuguesa de Portugal. Oradour-sur-Glane, en Francia, era una tranquila plaza comercial en la región de Nueva Aquitania. Con el paso del tiempo, ese pequeño pueblo se convirtió en una cicatriz silenciosa en la historia de Francia, congelado en el instante exacto en que la tragedia lo alcanzó. El 10 de junio de 1944, una gran tragedia bélica arrebató la vida normal de más de 640 personas, un suceso que aún pesa con fuerza en la memoria colectiva de la nación. Tras el conflicto, el presidente Charles de Gaulle optó por dejar las ruinas intactas en lugar de reconstruirlas, con el objetivo de que el pueblo sirviera como monumento nacional al duelo y al recuerdo para las generaciones venideras. Por esa decisión, los visitantes todavía pueden observar automóviles oxidados a la orilla del camino, bicicletas infantiles y máquinas de coser abandonadas dentro de casas derrumbadas, como si el tiempo se hubiera detenido en un solo instante. Entre el concreto gris agrietado y los vestigios de la destrucción, el musgo verde, las malezas y las enredaderas siguen creciendo en silencio, creando un triste contraste entre la decadencia y la vida que continúa a pesar de todo. Por eso, Oradour-sur-Glane no es solo una localidad abandonada, sino también un recordatorio silencioso del costo de la guerra y del valor de la paz que la siguió. Anidadas bajo las colinas verdes y exuberantes de la isla norte de Nueva Zelanda, las cuevas de los luminiscentes de Waitomo son una de las atracciones naturales más extraordinarias del país. Formadas durante millones de años mientras ríos subterráneos tallaban lentamente la piedra caliza ancestral, las cuevas revelan un mundo impresionante de vastas cámaras, delicados estalactitas que cuelgan como filamentos de hielo y arroyos cristalinos que serpentean silenciosamente bajo la superficie. Cada cámara está esculpida por la erosión constante, creando pasajes sinuosos y amplios salones donde la luz del día apenas penetra. Su mayor maravilla, sin embargo, solo aparece en la oscuridad. Miles de diminutos gusanos luminosos, pertenecientes exclusivamente a la fauna de Nueva Zelanda, emiten una luz azul-verde hipnotizante que cubre los techos de la caverna, generando la ilusión sobrecogedora de un cielo nocturno repleto de estrellas, pero profundo bajo tierra. Estos organismos, conocidos científicamente como aracnida, utilizan bioluminiscencia para atraer presas y reproducirse, y su brillo es tan intenso que parece una constelación viva. Los visitantes navegan en silencio a través de la famosa Gruta de los Luminiscentes, en pequeñas embarcaciones de madera, donde el mutismo total realza la atmósfera mágica y cada reflejo destella sobre el agua tranquila, creando un espectáculo que parece sacado de un sueño. Más allá de su belleza natural, las cuevas poseen un significado cultural profundo para el pueblo maori local, que ha conocido y respetado este paisaje subterráneo durante generaciones, considerándolo un lugar sagrado donde los ancestros descansan y los espíritus de la naturaleza susurran. Las leyendas transmitidas oralmente describen la caverna como la puerta a otro mundo, y los rituales tradicionales incluían ofrendas de alimentos y cantos al entrar. Hoy en día, Waitomo combina geología, biología e historia en una experiencia inolvidable, ofreciendo a los viajeros una rara oportunidad de presenciar uno de los espectáculos más encantadores de la naturaleza. Es un destino donde la propia oscuridad se transforma en la fuente de una belleza extraordinaria que deja una huella indeleble en el corazón de quien la contempla. Clingstone House, ubicada en los Estados Unidos, se alza majestuosa sobre una roca de granito en medio del océano, asemejándose a una solitaria vivienda de madera que se aferra con tenacidad a las aguas abiertas que la rodean por todos sus lados. La construcción se inició en el año 1905 y a lo largo de más de 120 años ha resistido innumerables tormentas de gran magnitud,
entre ellas la catástrofe del año 1938, la cual arrasó gran parte de la costa circundante. A primera vista puede parecer diminuta, pero esta casa de 3 niveles alberga 23 habitaciones y cuenta con 65 ventanas que ofrecen panorámicas amplias en cada dirección imaginable. Resulta aún más sorprendente que en el año 1961 fuera adquirida por apenas $3.600 estadounidenses, una cifra irrisoria comparada con el valor histórico y patrimonial que representa en la actualidad. Con el paso del tiempo, la madera exterior adquirió un tono gris plateado que se funde con la roca y el mar, de modo que la estructura parece haber brotado directamente de la naturaleza, como si no se hubiera erigido sobre ella, sino que fuera una extensión orgánica del propio entorno. Por eso el nombre Clingstone encaja perfectamente, describiendo una edificación que se ha mantenido firmemente aferrada a su base, rocosamente anclada en el océano durante más de un siglo, sin jamás soltarse. Cada mañana, la bruma del amanecer envuelve la estructura, creando una atmósfera casi fantasmal que intensifica la sensación de aislamiento. Los residentes que alguna vez habitaron la casa relataban el sonido constante de las olas golpeando la base, un recordatorio de la fuerza del mar. Arquitectos han estudiado la casa, admirando su capacidad de integrar la arquitectura con el entorno natural y viéndola como un ejemplo temprano de diseño sostenible. Isla Aogashima, Japón. La isla Aogashima se muestra en el Océano Pacífico como una rara isla volcánica, caracterizada por una estructura de doble caldera anidada dentro de una área terrestre notablemente compacta. La masa terrestre abarca aproximadamente 3,2 kilómetros de diámetro y se eleva hasta casi 424 metros sobre el nivel del mar, producto de fases eruptivas sucesivas que se desarrollaron a lo largo de milenios. Acantilados exteriores escarpados rodean la isla, mientras que un cono volcánico más joven ocupa la depresión central, asemejándose a una montaña dentro de otra montaña. Emisiones geotérmicas sutiles revelan que el calor volcánico sigue presente bajo la superficie incluso en la actualidad, recordando silenciosamente a los habitantes las fuerzas que dieron forma a su hogar. Gracias a su morfología clara y a su marco volcánico completo, la isla Aogashima funciona como una referencia práctica para el estudio de la evolución de calderas y la construcción volcánica estratificada, atrayendo a investigadores de todo el mundo a sus costas remotas. El entramado de la doble caldera, una dentro de la otra, muestra la sucesión de episodios eruptivos superpuestos durante los milenios, revelando cómo una caldera antigua puede ser modificada por volcanismo. Los acantilados exteriores, abruptos y casi verticales, forman una muralla natural que delimita la isla y crean un contraste con el azul profundo del Pacífico. En el corazón de la depresión central, el cono volcánico joven se eleva como una montaña dentro de la caldera, mientras que las sutiles emisiones geotérmicas indican que el calor interno del volcán sigue activo, recordando a los residentes el origen de la isla. Matmata, en Túnez, es un lugar donde no se alzan techos sobre el desierto, porque toda la vida de sus habitantes se oculta bajo tierra, como un mundo enterrado creado para escapar del calor abrasador del Sahara. Los bereberes excavan un pozo circular que puede alcanzar entre 5 y 10 metros de profundidad y entre 10 y 15 metros de ancho, formando un patio abierto. Luego, tallan galerías laterales en las paredes rocosas para construir sus viviendas dentro del propio macizo. La gruesa roca que rodea todo el conjunto actúa como aislante natural, de modo que el interior se mantiene en torno a 20 grados centígrados, incluso cuando la superficie exterior puede superar los 45 grados centígrados durante el día y, sin previo aviso, descender a temperaturas heladas durante la noche. El paisaje de Matmata recuerda a la superficie lunar, con miles de enormes cavidades esparcidas sobre una llanura de tierra roja horneada que se extiende hasta el horizonte. Este entorno, casi perfectamente oculto, solo comenzó a revelar su verdadera naturaleza después de una inundación histórica ocurrida en 1969, la cual expuso lo que había permanecido escondido durante siglos. La apariencia alienígena de estas cuevas fue precisamente la razón por la que fueron elegidas como escenario para la vivienda del joven Luke Skywalker en la saga de Star Wars, transformando así una antigua aldea de cavernas en un icono cinematográfico reconocido en todo el mundo.
Los residentes aprovechan la temperatura estable para almacenar alimentos, dormir y realizar actividades cotidianas sin depender de la energía eléctrica. Las paredes de piedra talladas a mano conservan la humedad y crean un ambiente silencioso, donde el eco de cada paso resuena como susurros del pasado. La inundación de 1969, provocada por lluvias excepcionales que llenaron los cauces de los arroyos cercanos, derramó agua sobre la zona, arrasando parte de la superficie y dejando al descubierto la entrada de los pozos. Los arqueólogos que llegaron después describieron la escena como una revelación repentina de una civilización subterránea desconocida. Cuando los cineastas de la famosa saga galáctica buscaron un lugar que evocara un planeta remoto, la fotografía de Matmata ofrecía la combinación perfecta de desolación exterior y refugio interior. Las cámaras capturaron los tonos rojizos del suelo y la luz tenue que filtraba a través de las grietas, creando la atmósfera que hoy asociamos con el hogar del héroe espacial. Desde entonces, miles de viajeros aventureros llegan cada año, guiados por la curiosidad de explorar esas cavernas que una vez fueron hogares secretos y ahora forman parte del imaginario colectivo del cine. Coober Pedy, Australia. En una tierra rojiza que arde como un horno, Coober Pedy destaca porque la mayor parte de la vida cotidiana se desarrolla bajo tierra, lejos de la superficie. Desde que el primer ópalo fue descubierto en 1915, la localidad se ha convertido en la capital mundial del ópalo y aporta aproximadamente 80% del suministro global, atrayendo a mineros de todos los rincones del planeta. Más de la mitad de los aproximadamente 2.500 habitantes viven en viviendas excavadas profundamente en la roca, escapando del calor del verano que supera los 45 grados centígrados, un calor que haría insoportable la vida en la superficie. Bajo la árida arenisca, no solo se encuentran casas, sino también hoteles, comercios y hasta iglesias, donde la temperatura se mantiene entre 23 y 25 grados centígrados durante todo el año, sin importar la estación que impera arriba. En la superficie, innumerables montículos de tierra con forma de cono y tubos de ventilación convierten al asentamiento en un paisaje que parece un sitio de trabajo extraterrestre dispersado por el desierto. Los túneles, iluminados por luces tenues, crean un laberinto subterráneo que funciona como una pequeña ciudad bajo la tierra, con calles que serpentean entre paredes de roca rojiza. Los residentes decoran sus hogares con objetos recolocados de la superficie, creando un contraste entre la austeridad del entorno y la calidez de los interiores. Los mineros extraen el ópalo de los lechos de piedra, donde cada gema revela un juego de colores que recuerda a los atardeceres del desierto. La comunidad celebra el patrimonio ópalo con ferias y exposiciones que atraen a coleccionistas internacionales. La resiliencia humana también se manifiesta en su campo de golf sin hierba, donde los jugadores utilizan bolas luminosas y practican durante la noche para evitar por completo el abrasador calor del día. El campo, con una superficie de arena compacta y luces ultravioletas que hacen brillar las bolas, ofrece una experiencia nocturna única que combina deporte y misterio. Tristan da Cunha, situado en medio del Océano Atlántico Sur, ostenta el título del punto habitado más remoto del planeta. Esta isla volcánica se encuentra prácticamente aislada del resto del mundo, rodeada por una vasta extensión de aguas abiertas que la separan de cualquier continente. La ausencia total de aeropuerto y la falta de un puerto profundo capaz de acoger buques de gran calado hacen que el acceso sea extremadamente complicado. La única forma de llegar suele consistir en un largo viaje marítimo que dura casi 6 días desde la costa sudafricana, seguido de una transferencia en pequeñas embarcaciones que permiten arribar a la orilla. En la pequeña porción de tierra que constituye la isla reside una comunidad diminuta, compuesta en su mayoría por descendientes de unas escasas familias fundadoras que se establecieron allí hace siglos. La supervivencia de sus habitantes depende casi exclusivamente de la agricultura de subsistencia y de la captura de recursos marinos, actividades que se han convertido en el pilar de su economía aislada. El paisaje que se despliega ante los visitantes resulta sorprendentemente hermoso. Extensas praderas verdes, donde pastan ovejas en armonía, se extienden sobre rocas volcánicas negras y frías, creando una combinación de tonos que evoca tanto serenidad como melancolía. El imponente pico Reina María domina la mayor parte del territorio, alcanzando una altitud de aproximadamente 2.062 metros, y su cumbre,
frecuentemente cubierta de nieve durante la estación invernal, brinda a la isla la apariencia de una fortaleza natural que se erige firme en medio del Atlántico. En 1961, una violenta erupción volcánica obligó a evacuar a toda la población, pero la mayoría de los residentes decidió regresar tras la calmarse de la actividad, transformando a Tristan da Cunha en un símbolo palpable de resistencia y determinación. Una prueba viva de que la voluntad humana puede superar incluso la inmensidad de la distancia y el aislamiento. Los pueblos sobre pilotes de los Bajau, situados en la costa de Malasia, se extienden sobre las aguas turquesas del sudeste asiático como si hubieran surgido de la propia espuma del mar, creando un paisaje que parece sacado de un sueño. Estos habitantes poseen una capacidad extraordinaria. Pueden contener la respiración durante aproximadamente 13 minutos y sumergirse hasta alrededor de 70 metros, usando únicamente gafas caseras hechas a mano como protección para sus ojos. Sus aldeas no tienen carreteras ni automóviles. En su lugar, se alzan casas de madera construidas sobre pilotes que se elevan por encima de la superficie del océano, ofreciendo una vista permanente de los arrecifes de coral y de los bancos de peces que nadan justo bajo los tejados, visibles en todo momento. La claridad del agua permite observar la vida submarina como una ventana permanente, revelando colores vibrantes y movimientos delicados que acompañan el ritmo cotidiano de los habitantes. Cada sendero, cada viaje al mercado y cada casa dependen exclusivamente de pequeñas embarcaciones de madera. Y ni siquiera los niños, con tan solo 4 o 5 años de edad, pueden remar hacia el mar abierto casi por instinto, guiados por la corriente y el sonido de las olas que golpean los pilotes. El constante murmullo del mar se convierte en una melodía que acompaña sus labores diarias. Muchos residentes carecen de certificado de nacimiento, tampoco poseen pasaporte y desconocen su edad exacta, pues el tiempo se mide aquí por las mareas en lugar de por calendarios o relojes, sincronizando sus vidas con el subir y bajar del nivel del agua. Al caer el sol, toda la aldea se sumerge en oscuridad total, ya que no existe una red eléctrica. La única luz proviene de la tenue luz de las estrellas, de lámparas de aceite que desprenden un brillo cálido y del silencio casi absoluto que envuelve el entorno, sin la interrupción de la televisión ni la presencia de Wi-Fi. En esa quietud, el único sonido proviene del crujido lejano de la madera bajo la brisa y del canto de las aves marinas. Las mujeres, por su parte, se cubren el rostro durante todo el día con una pasta amarilla y casera, elaborada a base de arroz y hojas, utilizada como protección solar. Este hábito otorga a sus rostros una apariencia misteriosa, que se ha convertido en un sello distintivo de su cultura. Manshiat Nasa, Egipto. Más que una simple zona marginal, Manshiat Nasa se ha convertido en una verdadera capital del reciclaje, donde los desechos procedentes de toda la ciudad de El Cairo son transformados en una fuente de vida para toda la comunidad. Una economía completa construida sobre lo que el resto de la urbe desecha. Por esa razón, entre los edificios de ladrillo rojo compactados, la basura se encuentra en todas partes, llenando los callejones, derramándose sobre los balcones y cubriendo los tejados como pequeñas montañas que parecen crecer más altas cada semana. En ese espacio estrecho, los camiones de basura, apilados hasta 4 veces la altura de sus propios cuerpos, todavía logran pasar por calles angostas llenas de barro y chatarra, formando parte de la rutina diaria y sorteando corredores apenas lo suficientemente anchos para que 2 personas puedan pasar. Los niños que crecen allí aprenden desde muy temprana edad a separar numerosos tipos de plástico, metal y papel. Una habilidad esencial para la supervivencia, un oficio transmitido casi como una herencia familiar. Sin embargo, en un lugar que parece estar lleno únicamente de ruina, una gigantesca obra de caligrafía se extiende a lo largo de las fachadas de 50 edificios, recordando a los habitantes que el arte aún puede brillar incluso en el entorno más hostil, transformando un horizonte ordinario en una galería al aire libre. Ese contraste se vuelve aún más pronunciado cuando, justo al lado del barrio polvoriento, se alza una enorme cueva iglesia con 20.000 asientos, tallada en lo profundo de una montaña de piedra caliza, como un mundo completamente distinto oculto detrás de los desechos y el ruido. La comunidad entera depende de este ciclo de reutilización. Los mercados locales venden productos fabricados a partir de materiales reciclados y los talleres de reparación de electrodomésticos
utilizan piezas recuperadas para mantener en funcionamiento los aparatos de los vecinos. Cada año, miles de toneladas de residuos son procesados en los pequeños talleres improvisados que salpican las paredes con manchas de tinta y aceite, testimonio del esfuerzo colectivo. A pesar de la presencia constante del olor a basura y del ruido de los camiones, los residentes encuentran momentos de tranquilidad en los patios internos, donde las sombras de los edificios crean patrones que recuerdan a los antiguos mosaicos egipcios. La presencia de la iglesia subterránea, con su capacidad para albergar a 20.000 fieles, muestra la sorprendente dualidad del lugar. Mientras la superficie se ocupa del reciclaje y la supervivencia, bajo tierra se celebra la fe y la comunidad en un entorno que parece imposible. Los visitantes que logran entrar describen la acústica del recinto como una ola que envuelve a los presentes, y los frescos que adornan sus paredes, aunque modestos, revelan símbolos de esperanza que contrastan con la austeridad exterior. Guoliang, una aldea enclavada en China, es conocida como una de las más peligrosas del planeta. Se afianza sobre acantilados rojos a una altitud de aproximadamente 1.700 metros y permaneció casi totalmente aislada hasta que sus habitantes lograron abrir un paso a través de la montaña con sus propias manos. Antes del año 1972, la comunidad estaba prácticamente desconectada del resto del mundo. El único acceso consistía en una escalera celeste de 720 escalones de piedra extremadamente empinados, donde cualquier resbalón podía costar la vida. Para romper ese aislamiento, 13 aldeanos dedicaron 5 años enteros al trabajo manual, utilizando únicamente martillos y cinceles, para tallar en la roca una galería de aproximadamente 1.250 metros de longitud, con una altura de 4,9 metros y un ancho de 4 metros. Todo ello dentro de un macizo de piedra. Esta hazaña casi inimaginable de esfuerzo físico quedó marcada por una serie de 35 aberturas a lo largo del túnel, cada una mirando directamente al abismo que se extiende bajo la vía. Originalmente fueron creadas para permitir la entrada de luz y la expulsión de los fragmentos de piedra durante la construcción. Cada golpe de cincel resonaba en la fría pared, mientras el sudor corría por la frente de los obreros que sin maquinaria moderna avanzaban paso a paso, removiendo escombros y reforzando la estructura con bloques de caliza verde extraídos de la misma ladera. Dado que la tierra plana y la madera escaseaban en la zona, cada elemento de la aldea, desde las viviendas hasta mesas, sillas y muros, fue elaborado a partir del caliza verde local, transformando así el conjunto en un entorno rústico pero resistente, moldeado exclusivamente por la necesidad. Entre los acantilados rojizos, el bosque verde que rodea la zona y el ritmo apacible de la vida rural, Guoliang ofrece una sensación de asombro, una tranquilidad que convive con una constante amenaza latente, una sensación que persiste incluso después de que el acceso se haya vuelto más seguro con el paso del tiempo. El monte Xiaoyun, situado en China, se eleva entre las nubes como 1000 lanzas afiladas, convirtiéndose en un símbolo de valentía y lealtad asociado al héroe Xiao Zilong, cuya memoria sigue honrada en este lugar. Con una altitud aproximada de 1.500 metros, los escarpados acantilados de piedra caliza son frecuentemente engullidos por densas mareas de niebla que aparecen sin previo aviso. Las estructuras espirituales que adornan la montaña fueron construidas siguiendo un estilo que abraza la roca, ocultas profundamente dentro de cuevas naturales para resistir los violentos vientos y las tormentas que azotan la cima. Cada templo, tallado con precisión en la piedra, permanece escondido en la oscuridad de la caverna, ofreciendo refugio contra la furia del clima y preservando la solemnidad del lugar. Para alcanzar el punto más alto, los visitantes deben ascender durante 2 a 3 horas por escalones de piedra tallados directamente en la pared del acantilado. En ciertos tramos el sendero se reduce a apenas 50 centímetros de ancho, de modo que la delgada línea entre la seguridad y el abismo está a un solo paso. Estos escalones de tono gris acerado han sido pulidos a lo largo de siglos por el constante roce del viento y la humedad, erosionándose bajo el paso de innumerables generaciones de peregrinos. A lo largo del recorrido, antiguos pinos emergen lateralmente de la roca, mientras la piedra de tono ceniciento y el bosque de verde oscuro se funden creando un paisaje que recuerda a una pintura de tinta de alto contraste, otorgando al sitio una belleza que resulta a la vez feroz, solitaria y sobrecogedora.
Al contemplar la vista desde la cumbre, el observador percibe la inmensidad del cielo grisáceo que parece abrazar la montaña, mientras las sombras de los pinos proyectan siluetas que evocan a antiguos guerreros. El sonido del viento golpeando la piedra caliza resuena como un susurro milenario, recordando a los viajeros la fragilidad de la existencia humana frente a la eternidad de la montaña. Cada paso que se da sobre los escalones, pulidos por siglos de intemperie, lleva consigo la energía de los cientos de peregrinos que, a lo largo de los años, han buscado la protección y la inspiración de Xiao Zilong.